del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reverenda Madre Priora y venerable comunidad de Madres Carmelitas Descalzas de este monasterio de San José del Monte Carmelo. Carísimos hermanos todos, en el corazón de Jesús de Teresa. Estamos muy cerca ya. Solo son horas, unas 40 horas las que nos faltan para conmemorar con exactitud los 500 años del nacimiento de nuestra santa. Es una fecha, como venimos diciendo, rotundamente histórica, que nosotros, hijos de este desnortado siglo XXI, tenemos la dicha y la gracia de vivir. Y por eso estamos muy contentos. Todo lo que toca a nuestra Santa Madre nos llena de alegría. Y este es su cumpleaños, 5 veces centenario, todavía más. Yo lo estoy mucho, pero debo confesaros que hoy me ha entristecido algo, y me ha entristecido no poco. Esta mañana temprano, después de haber celebrado la Santa Misa, y cuando me disponía a preparar lo que yo tendría que decir aquí, en este momento, he recibido un mensaje de un sacerdote con el que tengo amistad desde hace 20 y tantos años. Y el mensaje es este. Ayer, 25 de marzo, día de la encarnación del Verbo y primer día del triduo del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 28 de marzo de 1515, en el convento de Madres Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San José de la ciudad de Córdoba, robaron la pluma de plata que estaba en una mano de la imagen de Santa Teresa de Jesús. La providencia de Dios, que nunca se equivoca, ha permitido que a la doctora de la Iglesia, que brilla por su doctrina sobre la humanidad de Cristo, le hayan arrebatado la pluma simbólica con la que dejó escritos para la espiritualidad cristiana de todos los tiempos. Por eso, pedimos gracias eficaces de conversión para aquellos que han robado la pluma de la Santa Madre, que se acerquen al sacramento de la confesión y puedan limpiar ese pecado, como otras muchas almas que durante esta Cuaresma también se acercan a la confesión después de largos años sin recibir el abrazo de la misericordia de Dios. Y que sea devuelta la pluma de Santa Teresa. A todos los que reciban este mensaje, les pedimos, supliquen de Dios nuestro Señor gracias para la conversión de estos ladrones. El capellán del monasterio de Madres Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San José de Córdoba. Ahora comprenderéis cómo no era desproporcionada la reacción emocional que yo experimentaba frente a esta noticia indignante y vergonzosa. No solo porque soy muy amigo de este sacerdote y también de esa comunidad de carmelitas, pequeña pero muy fervorosa, sino sobre todo porque todo lo que sea ofender a nuestra Madre Santa Teresa nos hiere en el alma. Y como decíamos ayer, ella no puede ver menoscabada un ápice la felicidad inmensa de que goza en la asamblea de los bienaventurados ante el trono de la Trinidad Beatísima. Esto es verdad. El que una imagen suya
por muy venerada que sea ultrajada, no es que le roba a ella nada de lo que ya posee en plenitud, pero ofende gravemente a Dios nuestro Señor, porque Él quiere que su gloria extrínseca reverbere en sus santos. Y cuando sus santos, que son su palabra, su esplendor, su belleza, proyectada sobre el mundo, son ofendidos, el corazón de Dios siente vivamente esa ofensa. Madre nuestra, Teresa, en una de tus imágenes, en una de tus casas, fundada por tu senequita, fue San Juan de la Cruz el que fundó el monasterio de Carmelitas de Córdoba. En una de tus casas y de tus imágenes has sido agraviada ayer a estas mismas horas, cuando nosotros y en tantos otros lugares de España te estábamos honrando. Tú sigues sonriendo. No supiste ni sabes hacer otra cosa que perdonar y amar. Decían tus contemporáneos que para ganarse tu amistad no había nada tan eficaz como perseguirte y calumniarte. Extraña es la lógica que tenéis los santos. Pues hazte amiga de estos que te han ofendido y dales la prueba máxima de tu amistad. Acércales a Dios, que se vuelvan a Él, como tantas almas en este bendito centenario tuyo, en toda España y en el mundo entero se están volviendo a Dios, gracias a ti, que después de 5 siglos sigues haciendo, Teresa, travesuras a lo divino y sigues siendo apóstol de apóstoles, haciendo que los sacerdotes, los obispos y el Papa de Roma hablemos de ti, que es hablar de Cristo, de la hermosura de Dios, de la belleza de la Iglesia, de la felicidad que da cumplir los mandamientos de la ley santa de Dios y de los de nuestra Madre la Iglesia. Tú que eres apóstol de apóstoles, pon en los labios de los que hablamos de ti palabras encendidas, creíbles, ungidas de luz y de fuego del Espíritu Santo. Recuérdanos lo que esa pluma, una reproducción de la cual te ha sido vilmente arrebatada ayer, escribió. Yo he cambiado, queridos hermanos. Lo he cambiado esta mañana, lo que tenía pensado como estructura y contenido de mi sermón de esta tarde. Y me lo ha proporcionado este hecho reprobable y repugnante. Y me he dicho para mí, conversando silenciosamente con mi Santa Madre, ¿qué manera habría de que yo, pobre de mí, te desagraviara un poco de este vilipendio de que ha sido cubierta esta imagen tuya? Y se me ha ocurrido lo siguiente: la pluma importa muy poco. Lo verdaderamente importante es lo que brotó de esa pluma. Pues vamos nosotros esta tarde, queridos hermanos, en este cenáculo de serenidad en el que nos reunimos para prepararnos a su cumpleaños, a repasar lo que escribió esa pluma. Es imposible hacerlo en media hora, ni en un año entero. Pero asomémonos un poco una vez más y recordemos cómo enarboló por primera vez la santa una pluma que no había de caerse ya jamás de sus manos virginales. Le debemos mucho en este sentido, bien que sea de una manera indirecta,
a la fundadora de este monasterio precisamente, a la viuda de Arias Pardo, doña Luisa de la Cerda, porque fue ella quien, para ser consolada en su viudedad, solicitó del padre Ángel de Salazar, provincial de los Carmelitas de Castilla, que fuera hasta Toledo aquella monja de la que tanto se venía hablando, doña Teresa de Ahumada. Esta obediencia la partía ella por el eje, porque suponía abandonar toda la gestión ya muy avanzada, a punto de cuajarse, de su primera fundación de San José de Ávila. Y sin embargo, se encamina a Toledo. Pasa 6 meses en casa de doña Luisa. Desde Navidad de 1561 hasta junio de 1562 aproximadamente. Iba a confesarse Teresa a la iglesia de San Pedro Mártir y se enteró de que estaba allí un docto e ilustre dominico al que ella había conocido en Ávila, pariente de los condes de Oropesa. Era el padre Fray Francisco García de Toledo. Teresa es mujer, y muy mujer. Está en la iglesia orando y tiene que empezar a luchar con la curiosidad femenina de ir a ver cómo se encuentra aquel fraile y sobre todo cómo va su vida espiritual. Y con alternativas diversas de su voluntad, al final vence la curiosidad, bendita ella, y va Teresa al confesonario donde se sienta Fray García de Toledo, el cual se alegra mucho de oír del otro lado de la rejilla a su antigua penitente de Ávila, con la que había tratado poco, pero de la que después había empezado a escuchar grandes cosas. Empiezan a preguntarse mutuamente, el uno al otro, cómo va su relación con Dios, cuánto y cómo rezan, qué mercedes les hace nuestro Señor. Y la Santa Madre se resiste a abrirle el alma a aquel fraile. Y él le dice: que vuestra reverencia no quiere informarme, esté tranquila, yo iré a preguntarle a Fray Pedro Ibáñez, que es muy amigo mío y confesor suyo, y él me contará cómo va su alma, en lo que no se lo impida el secreto de la confesión. La santa entonces arría la bandera y le da cuenta y razón de su preciosa alma al padre Fray García de Toledo. Y este, abrumado del tesoro celestial que tiene delante en aquella monja, le dice: pues que vuestra reverencia me toma por confesor, yo que estoy en el lugar de Dios, le ordeno que escriba su vida. Y es allí, en casa de doña Luisa de la Cerda y en Toledo, donde por primera vez la pluma de Teresa empieza a expresar maravillas de las que ella misma se asombraba, tanto que dice que no tenía que pensarlas, ni que podía tampoco después releerlas, porque todo era robando tiempo al sueño y a las ocupaciones. ¿Qué libro salió de tus manos, Teresa? No hay autobiografía como la tuya. Empiezas hablándonos de tus padres, de cuánto les debes a ellos, de tus travesuras de niña, de tu huida fallida a tierra de moros, de tus enfermedades, de los inicios de tu vocación, de aquella época de tu adolescencia en que te debatías entre las frivolidades del mundo, de aquel ingreso tuyo en el monasterio de Agustinas de Santa María de Gracia, bajo el monasterio de la gran monja doña María de Briceño, que te contó su vocación y cómo había sido fundamental para ella la meditación de aquellas palabras de nuestro Señor: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y después la fuga, bien de mañanita, aquel día de ánimas de 1535 a tus 20 años, de la casa de tu padre don Alonso. El ingreso, vestida con una saya negra ribeteada de naranja, en el monasterio de la Encarnación de Ávila. El contento que te dio a la hora de estar allí, el poder barrer los claustros, doblar las capas de tus hermanas,
asistir a las enfermas, mortificarte en todo, tanto que la violencia que hacías a tu natural te provocó una enfermedad terrible de la que los pseudomédicos te averiaron más que te curaron, y el que después te curó del todo fue tu Padre y Señor San José, del que escribes cosas en ese libro de tu vida que nadie hasta entonces había escrito y que sirvieron para que el bendito patriarca saliese de la sombra después de 16 siglos y tú, Teresa de Jesús, pusieras a José en el candelero de la Iglesia. Todo eso brotó de tu pluma. Y cuando llegas a ese punto de tu autobiografía, empiezas a hablar de los vaivenes espirituales que experimentaste después de que te curara tu Padre San José. Quería yo, nos dices, concertar dos contrarios tan enemigos uno del otro como Dios y el mundo. Por una parte me llamaba a Dios, por la otra yo seguía al mundo. Era una guerra tan penosa que no sé cómo un mes se puede sufrir, cuánti más tantos años. Parecíame que luchaba con una sombra de muerte. Es que te requería toda Ávila. Es que te buscaban los caballeros y las damas de las más linajudas familias de Castilla. Es que no había monja que lo hiciera pasar tan bien como tú en el locutorio, con tu conversación encantadora, hasta que aquel día te avisó Cristo nuestro Señor, representándosete con mucho rigor y haciéndote entender lo que le pesaba de aquellas conversaciones. Y no fue suficiente. Seguiste siendo una buena monja, evitando siempre el pecado mortal, pero sin decidirte a ser santa. Hasta aquel día del Cristo muy llagado. ¿Te acuerdas, Teresa? Nosotros lo sabemos de memoria. Es que brotó de esa pluma que te han robado ayer tan hermosamente que nos conmueve cada vez que lo leemos. Trajeron a mi celda una imagen. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbé de verle tal. Me dolía de lo mal que había yo agradecido aquellas llagas y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Paréceme que le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que me fortaleciese para no ofenderle. Y después, Teresa, ya todo fueron cataratas de gracias. Y vino el desposorio espiritual. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y vino la visión terrible del infierno. Aquel pecado, aquel lugar que por tus pecados, dices, tan humilde que no te creemos, te tenían aparejado los demonios. Y vinieron las incomprensiones de los confesores. Y vino tu voto de hacerlo más perfecto en todo. Y vinieron las murmuraciones de Ávila y después de media Castilla. Y vino por fin la inspiración de lo alto para que fundases un rinconcito de Dios y un paraíso de su deleite, una estrella que diera de sí gran resplandor, un portalico de Belén. Todas estas expresiones salieron de tu pluma, de esa pluma, Teresa, para referirte al primer palomarcico de la Virgen que salió de tus manos, manos también de Virgen, el convento de San José de Ávila. Todo eso está en tu autobiografía y en medio de todo eso introduces un puñado de capítulos que son uno de los mejores tratados de oración que se hayan escrito jamás. ¿Cómo se te ocurrió comparar la manera de rezar con los 4 modos de regar un huerto? Tú pasaste por el primero, sacar agua del pozo con mucho trabajo, a base de lecturas, de meditaciones, y después vino la noria con sus cangilones y sus arcaduces regando el jardín, y al Señor te facilitaba la contemplación. Y después te subió aún más alto, y tú dices
que era como un río que regaba el huerto. Y por fin tu alma entera fue posesionada por el Espíritu Santo. Y tú dices, ya no tenía que hacer nada, porque llovía. Era la contemplación infusa. Y aún no estabas en el matrimonio espiritual, que todavía debía llegar. Todas estas cosas salieron de tu pluma. ¿Qué 40 capítulos de tu vida? Una mujer alemana, una lumbrera de su tiempo en la primera mitad del siglo XX, filósofa de fama internacional, discípula del gran fenomenólogo Husserl, judía y después atea, fue a visitar a un matrimonio amigo y pasó la noche en su casa. Y con aquella curiosidad intelectual que la devoraba, vio en los anaqueles de la biblioteca de aquella familia un libro que le llamó la atención. Autobiografía, Santa Teresa de Jesús. Lo abrió esta mujer, conferencista por media Europa, que había abandonado la fe. Pasó la noche entera leyendo aquellos 40 capítulos y al rayar el alba cerró el libro diciendo, aquí está la verdad. Hoy es patrona de Europa. Después de aquello, no pudo naturalmente resistirse, no solo a convertirse y abrazar la fe católica, sino a hacerse carmelita descalza. Y murió mártir en las cámaras de gas de Hitler. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein, aquí está la verdad. De tu pluma, Teresa, ha brotado la verdad. Una verdad incontestable, una verdad abrumadora, una verdad bellísima. Eso fue lo primero. Y después salió de tus manos como un copo de nieve, inocente, cándido, refrescante y bellísimo el monasterio de San José. Te encerraste allí con aquel puñado de pobrecillas esposas de Cristo y ellas mismas te suplicaron, Madre nuestra, escríbanos un librito para saber cómo podemos orar. Te resistías y tuvo que venir tu querido padre Fray Domingo Báñez a mandártelo formalmente como confesor tuyo y empezaste a escribir. Y lo que parecía que iba a ser un tratado de oración se convirtió en un tratado de virtudes, de 3 virtudes: amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza a todas. Y te detienes en glosarlas y en explicar a tus monjas, pero vale también para nosotros, que no hay amor de Dios sin caridad fraterna y que la caridad fraterna es sacrificio, renuncia, espíritu de servicio al hermano, y que no hay amor de Dios sin desprendimiento de las criaturas, y que el amor no es posesivo ni egoísta, que debemos amar a todos, pero en Dios y por Dios. Y sobre todo te detienes en cómo debe ser la humildad, no disculparse nunca, alegrarse de ser la última, servir a todas por amor. Y cuando te ha parecido suficiente la explicación de esas 3 virtudes, entonces sí, empiezas a hablar de oración. Y lo haces comentando, como no lo ha hecho nadie en la Iglesia, incluyendo a los grandes padres y doctores, el Pater Noster. Qué belleza salieron de tu pluma para hablar de la Eucaristía al comentar aquella palabra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, o del perdón a los enemigos, o de la filiación divina que nos hace llamar a Dios Padre, o de suplicar ardientemente que venga a nosotros su reino. Y le llamaste camino de perfección. Qué bien puesto está el título. Y cómo se complacía tu mano en dirigir tu pluma para rubricar estas palabras. Camino de perfección. Esto es tu vida, Teresa. Y al mirarte nos sentimos movidos a emprender este sendero. Un sendero hecho de obstáculos y de gozos, de luces y de sombras, de incomprensiones y de alegrías.
un sendero de quien camina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, como decía tu querido maestro San Agustín, pero un camino de perfección. Solo así se puede llegar a la santidad. Y después vinieron las fundaciones, el libro de las fundaciones. Te resistías a escribirlo. Y mira que te lo había mandado comulgando en la reja del coro de este monasterio de San José de Malagón, el mismo Jesucristo un día. Escribe las fundaciones de estas casas, pero si no tenías tiempo, si dormías 3 o 4 horas, si tenías que cambiar constantemente de pluma, y eso que tú, tan pobre en todo, exigías que la pluma fuera de las buenas, porque sabías que tus escritos debían perdurar. Ahí en esa reja que tienes detrás, te lo mandó Jesucristo. Escribe el libro de las fundaciones. Y te lo mandó también el gran teólogo Jerónimo Ripalda, el autor del catecismo que hasta nosotros hemos estudiado después de 4 siglos. Y por fin sacaste tiempo de no sabemos dónde y te pusiste a escribir una obra que es la más apasionante y divertida de todas las que salieron de tu pluma. Fundación tras fundación nos vamos enterando de cómo eran tus viajes, de qué cosas se decían de ti, de cómo eran las monjas que recibías, de las dificultades económicas que encontraban, de los amigos que ibas haciendo por donde pasabas, de cómo eran los lugares que te recibían, de los aplausos que suscitabas o las murmuraciones y calumnias que encontrabas a tu paso, de las trabas que te ponían los obispos, de las ayudas que te ofrecían sacerdotes y personas de bien. Todo está en el libro de las fundaciones. También la de este Carmelo de Malagón, otra maravilla salida de tu pluma. Pero con todo, Teresa, nada incomparable a la última de tus obras, la más madura, la obra cumbre. Pero cumbre no solo entre las tuyas, sino entre las de la literatura mística de todos los tiempos en la historia de la Iglesia. Nada raya tan alto como el castillo interior de las Moradas. Eso sí que fue un misterio. Te lo mandó el doctor Velázquez en Toledo, porque hablando con tu padre Gracián de cosas de Dios, le dijiste un día: qué bien expuesto está ese punto en el libro de mi vida, pero está en poder de la Inquisición. No lo recuperaste nunca mientras viviste. Y entonces Fray Jerónimo Gracián te dijo resueltamente: pues apréstese vuestra reverencia a escribir uno nuevo. Sabía que habías llegado en el entretanto al matrimonio espiritual, cuando siendo priora de la Encarnación de Ávila, al comulgar Cristo te dio un clavo y te dijo: cuida tú de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Escriba un libro nuevo. Y como no era suficiente el mandato de Gracián, él recurrió al doctor Velázquez para que te insistiera, y entre ambos lo consiguieron. Pocas cosas hasta entonces te había mandado la obediencia, dijiste aquel día, que se te hicieran tan dificultosas. Y sin embargo, con tu ánimo más que de mujer, te pusiste manos a la obra. Y las monjas, primero en Toledo y después en Ávila, donde lo acabaste, en el plazo de 6 meses, pero en realidad no empleaste más que 2 en escribirlo, miraban asombradas cómo se llenaban los pliegos de pergamino, mientras una paloma aleteaba en tu hombro y el rostro se te encendía de arreboles divinos. No era tuyo el libro de las Moradas, salía directamente de otra pluma que la que estaba en tu mano. Salía de la inspiración del Espíritu Santo. Tú no hacías más que escribir al dictado. Y por eso pudo decir Fray Pedro de Alcántara, aunque no llegó a leer este libro: después de la Sagrada Escritura y de lo que nos enseña la Iglesia, no conozco cosa más verdadera que lo que dice esta mujer. ¿Qué cosa es el libro de las Moradas? Entonces sí, entonces tu pluma volaba. Tu pluma estaba arrebatada en el torbellino de fuego celestial del Espíritu Santo.
Hemos pensado muchas veces en ti. Primero en aquella celda deleitosa de Toledo, qué bien te sentaba Toledo, el mejor clima de España, decías. Y qué a gusto te encontrabas en aquella celdita que te ofrecía una linda vista de la huerta del convento. Y allí, sentada en el santo suelo, comenzaste a escribir sobre el pollete bajo del ventanuco. De tanto en tanto levantabas la cabeza y mirabas las copas de los árboles o te detenías a escuchar el trino de los pajarillos, pero no era para pensar en lo que ibas a escribir, era para relamerte con lo que estabas escribiendo, te lo dictaba Dios. Y tu pluma continuaba, enérgica, veloz, imparable. Baila la pluma y es dardo de fuego cuando va acariciando el pergamino. Temple de toledano acero fino, no se le da el batirse más que un juego. El folio va llenándose muy luego y querer descifrarlo es desatino, pues que es este un lenguaje a lo divino y empapado de Dios va todo el pliego. Es nuestra alma un clarísimo castillo y respiro y suspiro y me levanto sobre mi vida, triste caramillo. Tengo el libro en mis manos, cielo santo, todo el cielo en un libro y tan sencillo, que gloria tan sin brillo pone espanto. Gracias, Madre nuestra, por tus moradas del castillo interior. Cómo nos engolosina leerlas, cómo queremos adentrarnos más y más en ese palacio para conocer los secretos de Dios. Como de todos tus libros, las destinatarias son tus hijas, las carmelitas descalzas, pero no solo ellas podrán deleitarse en el castillo. También nosotros, queridos hermanos, podemos habitar o deshabitar nuestra morada interior. Podemos perdernos en sus adefueras, el foso del castillo, la cerca, donde habitan las fieras y bestias ponzoñosas y sabandijas del mundo, todo el triste cortejo de los pecados capitales, o podemos culminar hermosamente nuestra vida, llegando a la hondura de nosotros mismos, trascendiendo las barreras de nuestra condición humana, dejándonos poseer por Dios, participar de su vida divina, que es a lo que nos invita Teresa. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, nos sigue repitiendo ella. Nos lo repite porque las está gozando. Y para cantar esas misericordias tenemos que probarlas, experimentarlas, saborearlas, introduciéndonos en el castillo de Teresa, todo un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. En el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. La puerta para entrar en este castillo es la oración. Y después de la puerta, 7 moradas. No enhilada, dice la santa, no una detrás de otra, sino como en círculos concéntricos, como un palmito del que hay que ir arrancando las hojas exteriores y duras para llegar a lo tierno y sabroso, al interior donde está Dios. No se han de considerar 7, nos dice Teresa, sino 1.000.000. Cada alma es un alma. Cada una es una historia de amor incomparable por parte de Dios. Pero ella nos pone 7. 7 es un número perfecto. Aparece constantemente en la Biblia. 7 son los dones del Espíritu Santo. Y 7 son las moradas de Teresa. 7 capullos de un rosal pequeño.
7 pimpollos grandes reventando, 7000 nardos que desparramando van sus esencias, dulces como un sueño. 7 gracias venciendo un loco empeño, 7 delicias siempre provocando, 7 árboles de vida convidando y en medio del Edén un solo dueño. Así, dueño y señor y rey y amigo, que es Dios esposo y a la vez hermano, y es su deleite estarse así conmigo. Mientras somos humanos, traedle humano. Al aposento real quiero ir contigo. Madre Teresa, ven, dame la mano. Cuántas cosas para que nos animemos a ir a Dios salieron de tu pluma. Hoy, Madre nuestra, ayer te la han robado. ¿Qué haríamos nosotros para reparar esa monstruosidad? ¿Cómo podemos consolarte esta tarde? Tus hijos, naturales o adoptivos, de tu Malagón. Aquí no se atrevería nadie a arrebatarte la mano. Antes se hundiría el pueblo. Es Malagón sin Teresa. Pero que nuestra veneración no sea solo por contemplarte tan hermosa, enarbolando esa pluma, cual nuevo Elías como una espada de fuego. Que nuestra veneración se convierta en discipulado. Que nosotros no te arranquemos la pluma porque leamos constantemente lo que nos dices. Y es tan buena ocasión tu 5º centenario. Vamos a animarnos, hermanos, en este año santo, a leer más a nuestra Madre Santa Teresa. Cada día un poquito. Hay muy buenos libros donde por temas están extractados muchos párrafos de sus escritos, para quien le cueste más leer. Pero el que de verdad sea su discípulo, tomará el libro de las moradas y una y otra vez irá hojeándolo y enamorándose de Dios, que es lo que quiere hacer Teresa con su pluma, como decíamos ayer, escribirnos a fuego en el corazón 3 palabras: solo Dios basta. El que de verdad sea su discípulo irá a descubrirla en sus escritos y le parecerá nueva, joven, eterna. Es posible que hayan pasado 5 siglos. Nunca tal se escuchó que durase 5 siglos una primavera, ni que fuese tan largo y tan hondo un perfume de humana belleza, ni que no se marchite una rosa, ni se apague la ardiente candela. Mucho tiempo es un año y un día, y aun a veces se pasa con pena una hora tan solo, si es una hora incierta. Cuanto más serán 5 centurias transcurriendo lentas, con sus soledades, misterios, dolencias. ¿Y en 500 años dirá que no pesan? ¿Que pasaron raudos habrá quien dijera? Si harto fue el aroma que dejaron 2000 primaveras, cuánto ha sido el frío, cuántas las tormentas de 2000 inviernos, de 1.000.000 de guerras. Mas he aquí, sin embargo de todo, que se nos antoja mágica quimera que el férreo, macizo, plúmbeo calendario haya dado una tal voltereta. Si parece talmente que fuera ayer cuando en Ávila sobre el pergamino feliz escribiera, temblándole el pulso, el buen don Alonso Sánchez de Cepeda. En miércoles,
28 días del mes de marzo de 1515 años, nació Teresa, mi fija, a las 5 horas de la mañana, media hora más o menos, que fue el dicho miércoles, casi amaneciendo. Casi amaneciendo. Como no podía ser de otra manera. Toda es luz la niña, toda ella clarea, todo lo ilumina, en todo destellan los 1000 resplandores de su risa alegre, las irisaciones de su alma de perla oriental, de linda princesa que viene a nosotros para conducirnos hasta una morada muy honda y secreta, en la que nos dice que el Rey de los cielos, con el alma en gracia, goza y se deleita. Está la morada dentro de un castillo, todo de diamante, claridad inmensa. ¿Quién entre los brazos del rey del palacio también deleitarse y gozar pudiera? Ese rey nos pide salir del pecado, que es de su castillo cruzar una cerca y desenredarse de las sabandijas y de las del mundo ponzoñosas fieras. Se requiere luego que perseverante, sin desanimarse, sin que desfallezca, temiendo y amando al rey del palacio, solícita el alma, salga con la empresa. Cuando ya a la 4ª morada ha llegado, es el mismo Dios quien todo hace en ella. Con un silbo de dulce pastor, recoge del alma sentidos, potencias, y como un sahumerio de flagrantes pliego, la embalsama toda y la perfumea. Ha llegado el alma a la unión con Dios, ha muerto el gusano, y absorta y perpleja, una mariposa blanca y muy graciosa ve que le han nacido alas y que vuela. Vive el alma en Cristo, ya no vive ella. Hasta la morada llegó más interna, y allí entre los brazos del rey del castillo, en él transformada, cómo se recrea. Mas, ¿quién le ha enseñado tan arduo camino? ¿Quién por el castillo la condujo a ella? Ha sido una joven castellana vieja, que es de este castillo la mejor maestra, y la que conoce mejor a este rey, porque él es de él la esposa y la compañera. Joven castellana, castellana vieja, tan vieja y tan joven, tan nueva y eterna, que yo no podría creer que han pasado ya 500 años desde que naciera. Es tu vieja amiga, tú bien la conoces, tu amiga inmortal, tu amiga perpetua, la que desde siempre te ha llevado a Dios, que es de la amistad la prueba más cierta. Tú bien la conoces y bien que le debes. Por eso en tus labios hoy es una fiesta pronunciar un nombre, decir una fecha. 28 de marzo, 1515. Hace 5 siglos nos nació Teresa.